Muy buenas noches, queridos amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de San Pablo, en Brasil, dándole continuidad en la tarde de hoy a un curso que venimos ya desarrollando desde hace algunos meses, trabajando el libro Llama de la Libertad, una obra inédita del amado maestro Saint-Germain. Cuando hablamos de inédita, recordamos siempre, nos referimos a que la mayoría o casi todo el contenido del libro Llama de la Libertad, que es el primer tomo del Tratado del Séptimo Rayo, compila discursos de este maestro que no habían sido previamente traducidos al castellano y publicados, o que si en algún momento los tuvieron, no consiguieron mayor o no tuvieron mayor difusión. Llama de la Libertad, primer tomo del Tratado del Séptimo Rayo, es el primero, obviamente, de 4 o 5 tomos que van a eh, formar parte de esta colección, que de alguna manera es continuación de el sagrado libro del Yo Soy, y que junto con el sagrado libro del Yo Soy compilan la totalidad de las enseñanzas del maestro Saint-Germain para esta era. En la actividad de la semana pasada habíamos iniciado el estudio, si no me equivoco, del capítulo 14, el capítulo titulado Pastores de la Nueva Era. Hoy vamos a continuar trabajando este capítulo, parte del contenido de este capítulo, bajo el título Herramienta de la Nueva Era. Y para continuar con esta actividad, entonces quiero abrirle a los facilitadores y estudiantes que están participando de esta sala Zoom la oportunidad de, valga la redundancia, participar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen o qué imaginan que vamos a tratar en la actividad de hoy titulada Herramienta de la Nueva Era? Y ahí Virginia Spinelli levantó la mano antes de que terminara de preguntar para asegurarse de ser la primera. Virginia. Hola Fernando y a todos. Para mí la herramienta máxima es, siguiendo la tónica del maestro Saint Germain, la llama violeta, y con Podría ser ella la los llama 7 violeta. rayos. Ok, podría ser la llama violeta. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Vamos a ver. Nora Manso. Hola, buenas tardes, Fer, y a todos. Yo también pienso que es la llama violeta y a su vez todos los regalos que hemos recibido del maestro Saint Germain, como el poder de la invocación, el uso del yo soy, pero sin duda la herramienta principal es la llama violeta. Muchísimas gracias, Nora. Pues vamos a ver qué dice el maestro Saint-Germain en este capítulo. ¿Quién gustaría de leer? Darnos una mano con la lectura. Tenemos a Francisco Casquete. Francisco, por favor, si puedes leer pausadamente para que tengamos tiempo de reflexionar sobre las palabras del maestro Saint-Germain. Ok, gracias Fernando. Buenas tardes a todos. Herramienta de la nueva era. Así como la era pasada tuvo sus herramientas, cualidades divinas, ceremonias en las que se invocaba la naturaleza amorosa del Cristo, la herramienta de la nueva era para conducir la conciencia de mi gente a casa es la vibración del hogar. Será el A uso la del fuego vibración del hogar. sagrado. Dice, a la vibración del hogar. Dice, conducir la conciencia de mi gente a casa, a la vibración del hogar. Perdón. ¿Puedes seguir? Sí, sí. Otra vez. Así como la era pasada tuvo sus herramientas, cualidades divinas, ceremonias en las que se invocaba la naturaleza amorosa del Cristo, la herramienta de la nueva era para conducir la conciencia de mi gente a casa, a la vibración del hogar, será el uso del fuego sagrado
como este se revela a través de los 7 rayos. San Oh, Germain. Ok, fíjense una cosa, está hablando de que la era pasada, y podemos imaginar que en cada era ocurrió otro tanto, tuvo sus herramientas, cualidades divinas, ceremonias, dice, en las que se invocaba la naturaleza amorosa del Cristo. ¿Qué herramientas podrían ustedes comentar fueron propias de la era pasada, de la era de Piscis? Jorge Tronca. Buenas noches a todos. En la era pasada se usaba la oración, se usaba las devociones, la celebración de la misa, el comulgar, Bien, qué los bien. sacramentos. La comunión es uno de 7 ¿qué? Sacramentos. De sacramentos. Es decir, los sacramentos también eran parte de las herramientas propias de la era pasada. de la dispensación del sexto rayo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podrían agregarme? Veamos, Alejandra Fur. Alejandra, tienes que activar el micrófono, si no, no se te oye. Era básicamente devocional y con sí, con mucha oración, con mucho, A ver, hay una práctica de oración y de devoción, tal vez la más popular dentro del catolicismo, que ¿cuál es? la práctica de la celebración de la comunión. No, dije una práctica de oración, una práctica de oración. Sí, el Padre Nuestro, se rezaba el rosario. El rosario, hacía referencia al rosario, una práctica muy extendida, eso también es una herramienta. Mucha gente que se reúne a hacer grupos de oración, a orar grupalmente o individualmente, puede ser haciendo un rosario para resolver situaciones, por ejemplo, ¿sí? O simplemente para lograr un desenvolvimiento interno, o lograr paz interior, etcétera, para exteriorizar simplemente su devoción, su amor al Cristo encarnado en el Maestro Jesús. Después, las cualidades divinas propias de la era pasada. Veamos, Maya. Para la paz y la tranquilidad, por ejemplo, había los conventos, que es una de las virtudes de la era pasada. Los cánticos gregorianos. Un convento era podemos decir, una herramienta también, de alguna manera, o una práctica que ayudaba al desenvolvimiento del misticismo, la tranquilidad, la paz. Y la idea de que la pobreza era la forma en la que uno alcanzaba el grado máximo de devoción. Yo creo que no es pobreza, aunque se ha utilizado esa palabra, pero si usted va al Vaticano o entra a las iglesias, particularmente en Europa y en muchos países también de Latinoamérica, esas iglesias o esos templos no son de ninguna manera expresión de pobreza. Y tampoco uno está acostumbrado a ver, y creo que al menos en los últimos 1600 años de cristianismo, los sacerdotes, incluso los monjes, tampoco han sido, usted no ha visto monjes muriéndose de hambre o sacerdotes pasando hambre, para nada. Bien, tal vez en realidad deberíamos reemplazar la palabra pobreza, que aunque fue utilizada, ¿sí?, de alguna manera, por renuncia. Lo que se practicó fue la renuncia a las posesiones personales. Damián Sorni está levantando la mano, no sé si quiere. Sí, recién ahora encontré cómo levantar la mano, recién lo encontré. Bien, Mira, perdón. dentro de las herramientas de la era pisciana podemos encontrar lo que es la Eucaristía
como vos Sí, dijiste, el rosario. Y hay algo a mí que me llama mucho la atención, que aún en estos días se sigue haciendo, son las promesas cuando le hablan a los santos o a la Virgen. los votos. Hacen los votos. Bien, bien. Entonces, la pregunta última que les hice, que se fueron por el tema de los monasterios y demás, era más sencilla. ¿Cuáles son las cualidades divinas o cuáles eran las cualidades divinas propias de la dispensación del sexto rayo? La devoción, Recuerden, por favor, levantar la mano. Bien, Maya comentó la paz. Virginia Damario, ¿quieres agregar? Perdón. Sí, la paz, el misticismo, la gracia, la prosperidad. Ay, disculpa que tenemos un tema con que estamos juntos y no hablo de qué manera bloquear mi sonido. Okay. Ahí está, ahora, por favor, Virginia. ¿Ahora? No, todavía no está el sonido. Bueno, ya lo resolveremos. Entonces, Silvina Saucedo, si puedes agregar algo. Buenas noches a todos. Una cualidad que también tenemos es la administración, la tranquilidad, el ahimsa o la capacidad de no herir o no lastimar o no generar ninguna negatividad. Ay, ahora no me sale. ¿Cuál fue la cualidad más sobresaliente de esa era? La devoción, La devoción, muy bien. el misticismo. El misticismo, la devoción. Podemos agregar, sí, la renuncia. Tocó un tema Maya o María Fernanda minutos atrás cuando habló del tema de la pobreza, que una pobreza no es una cualidad de Dios. Por eso sería incorrecto. Dios es opulencia, prosperidad. Pero sí hay una cualidad de Dios que puede ser, ay, no sé si renuncia, también se puede hablar de que sea una cualidad de Dios, pero al menos no tiene una connotación negativa, ¿sí? Renuncia entendida como desapego, que aunque se tenga y en abundancia, porque de hecho hemos visto que muchos santos, devotos o incluso instituciones que han llevado adelante un trabajo de expansión de la enseñanza del Maestro Jesús y de la dispensación cristiana, como puede ser la Iglesia Católica, si bien jamás han sido pobres, porque prácticamente desde sus inicios la Iglesia Católica, es cuestión de estudiar en la historia, desde sus inicios la Iglesia Católica fue muy próspera, pero sí sus miembros y sobre todo los papas, los sacerdotes y demás practicaron o hicieron votos de renuncia, es decir, de desapego al mundo material. Y eso se vio más aún en la vida de muchos místicos. Ahora, dice el maestro Saint Germain, la herramienta de la nueva era para conducir la conciencia de mi gente a casa, a la vibración del hogar, será el uso del fuego sagrado, como este se revela a través de los 7 rayos. Les pregunto, cuando dice conducir la conciencia de mi gente a casa, la vibración del hogar, ¿cuál es esa casa? Veamos, Estela Vallejos. Gracias, Fernando. Gracias. Cuando se refiere a para conducir la conciencia de mi gente a casa, se refiere a ayudarle a la gente a llevar su conciencia hacia adentro, a buscar su Cristo interno, su ser interno. Ahí está la casa, nuestra casa, nuestra vibración, nuestro verdadero hogar. Y eso, hacerlo con el uso del fuego sagrado, a través
como dice acá, del rayo que sea necesario para esa persona en esa circunstancia. Eso es lo que yo interpreto. Bueno, Policarpa Martínez, ¿quisieras agregar algo? Sí, yo pienso que cuando habla de ir a casa, se está refiriendo a lo que hemos aprendido, que es la casa del Padre, de donde un día salimos y a donde tenemos que regresar. Bien, Es y decir, ahora les hago una pregunta más. Entonces, si las herramientas de la nueva era utilizadas conducirán eventualmente a la humanidad al hogar del Padre, es decir, a la presencia yo soy, o al menos a la conciencia crística, entonces, ¿cuál es la cualidad que prevalece o más importante de esta era? Samantha Arrieta. Hola, Fer, buenas noches con todos. Pienso que la principal es el perdón, debido precisamente a la época anterior que fue de mucha culpabilidad. En esta nueva era es la llama del perdón. Creo que el factor principal para poder eliminar todo tipo de karma que hemos venido trayendo desde vidas pasadas. Entonces, para ti esto es la era del perdón. De la transmutación, completamente el cambio de lo negativo a lo positivo. Bien, ¿alguien piensa otra cosa? ¿Que hay otra cualidad que sea la principal de alguna manera en esta era? Sandra Enríquez. Sí, Fernando, es la libertad, la Bien. principal virtud. Ok, ¿por qué? Porque en la medida que nosotros nos liberemos... Relacioname. Lo que me respondiste con lo que acabamos de preguntar y leer. Dice, la herramienta de la nueva era para conducir la conciencia de mi gente a casa, al hogar, ser el fuego sagrado, etc. Bueno, porque la cualidad de la libertad es la que nos va a, digamos, a liberar de todo aquello negativo, de todo aquello que no sea la perfección divina, y por ende vamos a ir transmutando todo eso negativo y podemos volver a ese estado de conciencia o a la presencia yo soy. Yo diría algo más, que el llegar, el que volver en conciencia a casa, a la presencia yo soy, al Cristo interno, es la libertad. No que vamos a usar la libertad o vamos a invocar a la libertad para liberarnos. Lo que está diciendo ahí es que a través del uso del fuego sagrado, manifestado a través de los 7 rayos, vamos a alcanzar la libertad. Es lo mismo. Volver a casa, unirnos con la presencia yo soy, o ser libres, es lo mismo. ¿Vamos? Ahora, ¿quién me podría decir qué es el fuego sagrado? ¿Quién me lo puede definir? Daniela Maldonado, que tiene la mano levantada. Veamos. Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Bueno, yo te lo puedo definir, pero con mis palabras. La llama violeta es el poder de Dios que nos libera por medio del amor. La pregunta fue, ¿qué es el fuego sagrado? Yo no usé la palabra... Perdón. El fuego sagrado es el fuego de Dios, que es el que está en todos los rayos. Bien, a ver, ¿alguien más quisiera agregar algo a esto? Veamos... a ver si hay alguien más que levante la mano, que no haya hablado. Rosa Santilli. Activen el micrófono, por favor. Sí, ahora sí. Gracias, Fer. Para mí el fuego sagrado representa las virtudes de Dios. Todo lo que uno puede activar.
les voy a pedir algo. Cuando respondan, yo no les estoy preguntando qué es para ustedes, les estoy preguntando qué es. Son las virtudes de Dios. Esto es un teléfono celular, no para mí, es lo que es. ¿Entienden? Sí, Fer. Que Sí, sí. salimos del personalismo y de la opinión personal y hablamos de lo que las cosas son. Sí, Fer. Sí, sí, sí. Lo que ustedes están expresando puede ser una opinión, la idea o el conocimiento que tienen. Sí, Pero sí, Fer. está de más que digan, para mí es. Y a mí qué me importa qué es para ustedes. A mí lo que me importa es qué es. A nadie le importa qué es, ni para mí, ni para Rosa Sandillo, ni para ninguno de nosotros. Lo que tiene que importar es qué es. Porque Sí, las Fer, cosas tenés son razón. lo que Sí, son. sí, sí. Que alguien lo Así es. dice o piensa. O Sí, opina de una manera. ¿Entienden? Quítense esa frase, que es muy desagradable, personalista. sí, Fer. Gracias, gracias, Fer. El fuego sagrado son las virtudes de Dios. Bien. ¿Alguien tiene algo más para agregar o no? Porque podemos pasar. María Fernanda, ¿quieres agregar algo? El fuego sagrado es vida conscientemente calificada, obediente e inteligente que responde y está anhelante de prestar servicio al que le invoca. Tiene el poder de precipitar, transmutar y eterializar. Maravilloso. Sacado de El diccionario enciclopédico APP. muy bien, del diccionario enciclopédico metafísico. Fantástico. De hecho, allí lo tienen. No sé si, creo que todos ustedes deben estar al tanto, pero podemos comentarlo para las personas que están siguiendo la transmisión. ¿Qué pueden encontrar en Metafísica APP, ya sea entrando en sus ordenadores o computadoras? Al buscador ponen Metafísica App o bien descargando la aplicación, sea en su teléfono móvil, Android o iPhone, la aplicación correspondiente. Allí van a encontrar el diccionario enciclopédico metafísico completo. En su totalidad está en modalidad online. Y colocando la frase o el término cuya definición les interesa o desean tener, allí ver qué es lo que dice. Lo que acaba de leer María Fernanda, es la definición de fuego sagrado. No sé si alguien ¿querés leerla de nuevo, María Fernanda? Sí. Fuego sagrado es el fuego de la vida conscientemente calificada, obediente e inteligente, que responde y anhela prestar servicio al que lo invoca. Tiene el poder de precipitar, transmutar y eterializar. Rubén Cedeño. Muy bien. Precipitar, transmutar y eterializar. ¿Quién me podría decir qué sería eterializar? Jorge Tronca. Eterializar es devolver la sustancia manifiesta a lo universal. Bien, ¿y podría darme un ejemplo de eterializar? Cuando, no sé, cuando se consume un cuerpo con el fuego que se hace la incineración, es una forma de eterializar. Tal cual. Sí, correcto. Estela Vallejos, ¿quieres agregar algo? Sí, yo diría que se refiere eterealizar acá es porque el fuego sagrado, con el uso del fuego sagrado, nosotros transmutamos todas las situaciones que necesiten ser transmutadas para ser de vuelta purificadas, puras y cristalinas, como salieron de la casa del Padre, ¿no es cierto?
Bueno, Sí. eterealizar es justamente vuelve, eterealizado ya vuelve purificado, vuelve cristalizado, hecho ya el proceso. Bueno, a ver, una cosa es precipitar, que es traer a la manifestación física algo. Transmutar, como lo definiste recién, cambiar lo negativo en positivo. Hay una connotación también de purificar lo negativo que puede haber en eso que eventualmente fue precipitado. Eterealizar es devolverlo completamente a la inmanifestación. Y un ejemplo, como lo expuso Jorge Tronca, es el caso de la incineración de un cuerpo que ya ha cumplido su función y entonces se devuelve esa sustancia a lo inmanifiesto o a lo universal. Bien, entonces, Silvina Saucedo, ¿querías agregar algo o tenías una pregunta? Quería, no sé si es una duda, pero preguntar en realidad. Eterealizar también no es lo que uno hace cuando empezamos a utilizar bien el cuadrante de causación y empezamos a elevar la vibración en general de todos los electrones, o no podría ser también, por ejemplo, cuando alguien realiza la ascensión, eterealizar, porque a mí me da que puede ser el aumento de velocidad de la vibración, obviamente, de los electrones. ¿Me podés explicar un poquito de eso? Podría ser. A ver, son actividades del fuego sagrado que tal vez todavía no las estamos llegando a ver manifestándose. Pero en el caso de la cremación lo vemos. Eso ya no está en el plano físico, se fue para otro plano. ¿Bien? Ahora, eventualmente, tanto la llama violeta como el fuego, la llama de la ascensión, como el fuego azul, cuando consumen alguna situación, que ya sea una situación negativa o algo que ha llegado a su final, que ha cumplido su función, o en el caso del fuego de la ascensión, que como explicabas, eleva la frecuencia vibratoria de un cuerpo a un plano superior, podríamos definirlo, digamos, en términos generales como una de las propiedades del fuego sagrado, que es aquella de eterealizar. Gracias por tu acotación, Silvina. Bien, entonces, el fuego sagrado, recordemos, dice el maestro Saint Germain, como este se revela a través de los 7 rayos. Que aclaremos algo, son 7 rayos, no son 12. ¿Esto por qué? Porque hay gente que, tomándose de alguna información que los maestros dan aquí o allá, se ponen a hablar de que los rayos no son 7, sino que son 12. Y es importante esto tenerlo clarísimo. El universo va de la diversidad a la unidad. En un sistema solar anterior, como decir, en un universo anterior, había 12 rayos. Y en ese universo, por ejemplo, los logos o las corrientes de vida que evolucionaban tenían, por ejemplo, un cuerpo causal con 12 esferas. Ese universo llegó a su final, cumplió su plan divino de perfección, y como el universo va hacia la síntesis de la diversidad a la unidad, en este universo, en vez de haber 12 rayos, hay 7 rayos. Una reminiscencia de esos 12 rayos que se manifestaban en un sistema solar anterior, la tenemos en el actual sistema solar con la influencia de los 12 signos zodiacales. Los 12 signos zodiacales velan 12 templos que existen en el aura de Helios y Vesta, de nuestro logos solar, a través de los cuales arriba llega no solamente a la Tierra, sino a todo el sistema solar, las diversas cualidades de Helios y Vesta. Pero en este universo lo que tenemos es
7 rayos. Y esas 12 cualidades las encontramos, ¿sí? De alguna, podemos decir, resumidas en uno u otro de los 7 rayos. O sea, no es que ahora hay 5 rayos menos, entonces hay menos cualidades. No, las cualidades siguen siendo las mismas. Solo que antes estaban repartidas en 12 rayos y ahora están repartidas en 7. Si se puede decir de esta manera. Ok. Estar hablando de 12 rayos y queriendo decir que hay 12 rayos es retroceder a un universo anterior. Es el atraso total. Y acá lo vemos claramente como el maestro Saint Germain está exponiendo cuál es el plan divino de perfección en esta era. Que la humanidad, que utilizando el fuego sagrado como este se manifiesta a través de los 7 rayos, el ser humano retorne una vez más o eleve su conciencia al plano crístico, eventualmente al plano de la presencia yo soy. Avanzamos. Bien, ahí vamos a decretar todo, por supuesto, y entre los 7 rayos, el más activo, el que tiene preponderancia por encima de los demás en la actual era de Acuario, es el rayo violeta. Entonces vamos a afirmar: yo soy la llama violeta de la libertad, la transmutación, el perdón, la compasión, la magia, el orden ceremonial y el poder de la invocación. Gracias, Padre. Estaba preguntándole a algunos de ustedes antes del inicio de la actividad cómo venían con el estudio y la lectura del libro Llama de la Libertad. Porque en el libro Llama de la Libertad encontramos un maestro Saint Germain, podemos decir, diferente al de otras de sus obras u otros de sus libros, donde el maestro Saint Germain ya no está explicando qué es la llama violeta, cómo utilizarla, sino corrigiendo errores en el uso que los estudiantes a veces hacen de la llama violeta, regañándolos porque no la utilizan lo suficiente, instándolo a que dejen de dudar y desenvuelva la fe necesaria para activar la llama violeta en su plena eficacia. Estaba un día en la meditación reflexionando sobre esas palabras del maestro Saint Germain y preguntándome qué es lo que uno no está haciendo para activar en su plenitud la llama violeta, porque aunque con la práctica todos, imagino que todos ustedes tienen más o menos vivencias en el uso de la llama violeta, ejemplos de transmutación, ejemplos de libertad, ejemplos de perdón y a veces hasta ejemplos que podrían ser catalogados de milagros, pero cuando usted se encuentra que el maestro Saint Germain prácticamente te dice que todas las situaciones negativas de la vida podrían ser transmutadas instantáneamente con el uso de la llama violeta y que no hay límite para lo que puede ser transmutado por la llama violeta, no hay límites para aquello de lo cual la llama violeta nos puede liberar. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, en su plenitud al 100%, no la he activado. ¿Qué es lo que me falta hacer? ¿En dónde está la falla? El maestro Saint Germain menciona particularmente la fe, la necesidad de tener fe en la completa eficacia del rayo violeta. Y yo me venía preguntando, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué hago para desenvolver plenamente esa fe? Porque la fe está basada también en el conocimiento, no en el conocimiento intelectual, sino en los hechos. A propósito, les recuerdo que en la práctica de la correcta observación, que es lo que el señor Gautama Buda
explicó o enseñó en los fundamentos de la atención o el Satipatthana Sutta. Uno de los fundamentos de la atención es la observación del Dharma, es decir, la observación de la enseñanza. Si usted está estudiando la llama violeta o está practicando la llama violeta, usted puede observar, hacer un trabajo de autoobservación y ver cuáles son las cualidades del rayo violeta, qué es el rayo violeta, y ver en usted mismo cuánto de esa cualidad en particular de la que se está ocupando o de las cualidades de ese rayo en particular usted ya ha desenvuelto y cuánto le falta, y aplicarse en eso. Bien. Entonces, estaba haciendo esa mañana ese trabajo y de alguna manera terminó la meditación o terminó el trabajo de observación allí. Concluyó, digamos, la práctica, podemos decir, de la observación en el sentido de estar con los ojos cerrados, ocupándose de eso. Había que abrir los ojos y seguir con las actividades del día, pero la pregunta seguía allí en la mente, o el cuestionamiento seguía allí en la mente. Y esa noche estaba yo en la ciudad de Medellín. Esa mañana, ese día me tocaba viajar a la ciudad de Bogotá, y llegando a la ciudad de Bogotá, en Colombia, las personas que me estaban recibiendo, Camilo Torres y Miguel Rincón, me habían invitado oportunamente a, si era viable, subir esa tarde a Monserrate. Monserrate es una montaña en Bogotá. Bogotá, para que se den una idea, la capital de Colombia, se encuentra en una meseta, no es un valle, es una meseta enorme, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, en medio de los Andes, rodeada por los Andes, por la cadena occidental, por los Andes occidentales y por los Andes centrales, ya que en esa zona de Colombia la cordillera de los Andes se divide como si fueran los tres nadis de la columna vertebral del continente sudamericano, se divide en tres partes: la cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental. Bien, en una de estas, ¿sí? La ciudad se encuentra prácticamente a los pies de estas montañas, está Monserrate, y en la cima la Basílica del Señor de Monserrate, que ustedes están viendo. La montaña es bastante alta, llega a más de 3.000 metros. Y en la cima se encuentra esta basílica, un edificio completamente blanco, como lo están viendo, y según revela la jerarquía espiritual, existe allí un enclave del arcángel Zadkiel. Bien, allí pueden ver, por ejemplo, una vista panorámica de la ciudad de Bogotá en ese atardecer. Estamos en una de las cadenas montañosas de los ramales de los Andes, y ustedes pueden ver a lo lejos, en el horizonte, otro de los ramales de la cordillera andina, que de alguna manera circundan o rodean la ciudad de Bogotá, o la meseta en la que esta ciudad está emplazada. Bien, en el interior de la Basílica del Señor de Monserrate, entonces tenemos en el altar mismo, o detrás del altar mismo, una representación del Maestro Jesús durante el Vía Crucis, en una de sus caídas, y a los lados dos ángeles, y uno de los ángeles es una representación, sin lugar a dudas, del arcángel Zadkiel. Es ese ángel que está sosteniendo en sus manos una vasija con el fuego sagrado. Bien, entramos allí, nos sacamos fotografías, por supuesto, hicimos nuestras invocaciones y estábamos ya saliendo
de la basílica cuando le pido a Camilo Torres, que me estaba acompañando, le digo, dame unos minutitos, porque yo seguía en mi mente con esa pregunta que me había hecho en la mañana durante la meditación y observando el asunto. Y me vuelvo como para hablar con el arcángel Zadkiel, ¿no? En una conversación mental, diciéndole, bueno, a ver, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir activar en su plenitud el fuego violeta? Pues bien, me quedé allí unos minutos siguiendo de alguna manera la meditación iniciada en la mañana, cuando salimos de la basílica a uno de los lados de la basílica, del lado externo, del lado derecho, me encuentro con una estatua que había tenido oportunidad de ver, por supuesto, otra copia de la misma obra delante de la Catedral de Dublín en Irlanda. Se trata de una obra de un artista plástico canadiense, Timothy Smalls. Timothy Smalls es un artista, escultor, que se caracteriza por que muchas de sus obras son una representación de alguna de las 7 obras de misericordia, o de alguna manera grafican escenas del Nuevo Testamento relacionadas todas ellas con obras de misericordia u obras de caridad. Esta en particular se llama Jesús Homeless o Jesús sin techo, que es Jesús como lo que llamaríamos en Argentina un linchera, una persona que vive en la calle, una persona desamparada y sin hogar. Y usted reconoce que se trata de Jesús porque este linchera o este homeless que está durmiendo aparentemente en el banco de una plaza, tiene los pies descubiertos y en los pies se ven las heridas de la crucifixión de Jesús. Cuando veo la obra, me acuerdo de otras que ya había tenido la oportunidad de admirar en Roma. Incluso hay una en la Plaza San Pietro que se llama Ángeles sin saberlo y está inspirado en aquel pasaje de la carta a los Hebreos en la cual el apóstol dice, recuerden practicar la hospitalidad. Muchos, dándole hospedaje o practicándola, sin saberlo, han recibido ángeles en su casa. Es una obra maravillosa, es una especie de barca donde viajan personas inmigrantes o refugiados de diversas nacionalidades, razas, credos, y en medio se observan las alas de un ángel. También hay una muy linda en la Basílica de San Pablo Extramuros, que representa aquella escena o aquel pasaje del Evangelio del Maestro Jesús, cuando él dice, estaba preso y vinieron a visitarme. Bien, entonces, el encontrarme con esta obra me trajo a la mente, por supuesto, las obras de misericordia que están tomadas, digamos, de ese pasaje del Maestro Jesús en el que dice, porque tenía hambre, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, estaba desamparado y me dieron refugio, estaba enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a verme. Todo esto que ustedes hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, también lo hicieron conmigo. Y al revés también dice, y lo que no hicieron con alguno de estos hermanos
más pequeños tampoco lo hicieron conmigo. Cuando veo esta obra, aquí están viendo ustedes otra copia de El Jesús Homeless, frente a la Catedral de la Santísima Trinidad en la ciudad de Dublín, en Irlanda. Cuando veo esta obra, lo interpreto como una respuesta a lo que me venía preguntando en la mañana. Me emocionó mucho. De hecho, se acercaron personas que igualmente estaban admirando la obra, conversamos sobre otras obras de este autor que se encuentran en distintas partes del mundo. ¿Y a dónde voy con esto? Recordé unas palabras del señor Gautama Buddha en el libro Camino del Medio que hacen precisamente referencia a este asunto. Y dice el señor Gautama así, que ninguno de los estudiantes de las enseñanzas del maestro Saint Germain ha llegado a manifestar en su plenitud el fuego violeta de la transmutación y el perdón, porque no se han tomado todavía el tiempo necesario para convertirse uno con esa llama de misericordia y compasión. Creo que incluso les puse el texto. Aquí lo tienen. Correcta actitud para que la llama violeta entre en acción. Dice así el señor Gautama en el libro Camino del Medio. La llama violeta no se ha manifestado aún en su plena eficacia a través de ninguno de los hijos de mi amado Saint Germain, porque ninguna corriente de vida se ha tomado el tiempo necesario para convertirse en la llama de la misericordia en sentimiento y pensamiento. Para hacerlo, primero deberán perdonar a toda vida. Eso lo dice un poquito más adelante. Pero, ¿a qué cosa nos insta? ¿Cuál es el llamado de atención? Vean una cosa, vamos a volver hacia atrás. ¿Qué dice esa afirmación de la llama violeta? Que podría ser cualquier otra de las que utilizamos, como por ejemplo, yo soy la ley del perdón y el olvido y la llama violeta transmutadora. En cualquier cosa estamos utilizando el yo soy. ¿Qué estamos afirmando ahí? ¿Alguien quiere hacer una reflexión al respecto de lo que estamos hablando? Veamos, Natalia Montaña. Gracias, Fer. Sí, lo que insta, digamos, la reflexión es cuando pronunciamos el yo soy, la llama violeta es ver en nosotros, ser en nosotros, o sea, convertirnos en esa libertad, en esa transmutación, en ese perdón, en esa compasión, en esa magia. Y cada vez en nuestro diario vivir, cuando estamos haciendo nuestras cosas, en esta autoconciencia, darnos cuenta si realmente estamos manifestando esa libertad, si estamos manifestando ese perdón en cada momento, hasta convertirnos realmente en esa llama violeta. Y cuando realizamos ya ese decreto como tal, eso de por sí va a ser un hecho porque somos eso. Y eso es lo que es la invitación que siento que se nos hace de estar siempre en esa autoobservación de esa manifestación de cada una de esas cualidades. Gracias, Natalia. Yo diría que cuando vamos, para que la llama violeta actúe en la plenitud de su poder, esto no puede ser un decreto de algo que tiene que manifestarse, sino la afirmación de algo que ya es un hecho, una realidad. Usted es la libertad, usted es transmutación, usted es el perdón, usted es la misericordia, y por lo tanto, cuando usted afirma, yo soy la llama violeta de la libertad, de la transmutación, el perdón, la compasión, eso es tan real como cuando usted dice, yo soy Fernando Candiotto, o yo soy Estela Vallejos, o yo soy un hombre, soy una mujer, soy argentino, o soy colombiano.
que es un hecho. Vamos, y no que estoy haciendo la afirmación para ver si un día llego a hacerlo. Entonces, es necesario, sin lugar a dudas, hacer un trabajo de autoobservación, de meditación, y tomar cada una de esas cualidades del rayo violeta y ver en qué no estoy, en qué sí estoy manifestando la libertad, soy la libertad, y en qué no. Y por supuesto, eso implica también transmutar en nosotros cualquier sesgo de autoritarismo, de irrespeto del libre albedrío de los demás. Porque si usted decreta yo soy la libertad, no solamente yo soy la libertad para mí, sino tengo que ser la libertad para los demás también. Otro tanto con el perdón. Traer a nuestra mente la imagen de todas las personas con las que hayamos tenido relación o con las que hayamos tenido particularmente un conflicto y ver si efectivamente la hemos perdonado de corazón y no queda en nosotros el más mínimo rechazo. Y algo que no sé si sea tal vez una de las, no quiero decir cualidades más difíciles de desenvolver, porque si decimos que en metafísica no usamos la palabra difícil, porque si decimos que algo es difícil, se volverá más complejo conseguirlo. Pero sí tal vez en la que tal vez sea una de las últimas que se manifiestan o en la que deberíamos tal vez poner más ahínco, que es la compasión y la misericordia. Y en la que necesitamos enfocarse. Fíjense que el señor Gautama, cuando hace mención a esto de por qué ninguno de los estudiantes de las enseñanzas del maestro Saint Germain ha llegado a manifestar la llama violeta de la transmutación en su plena eficacia, hace particularmente mención a esa cualidad. La necesidad de convertirse en la llama de la misericordia en sentimiento y en pensamiento. Veamos, Alejandra Fur, ¿quieres agregar algo? Sí, Fer, yo creo que hace referencia especialmente al aceptar y reconocer que somos la llama violeta, la ley del perdón. Uno puede darse cuenta en esa aceptación y en ese reconocimiento, y te lleva realmente a a ser compasivo con el prójimo porque te das cuenta que el otro somos nosotros mismos en otro estado de conciencia. Yo creo que nos lleva al estado, a la conciencia de unidad. Por eso es que es importante la aceptación y el reconocimiento de que uno es la llama violeta, uno es la ley del perdón. Creo que a eso se refiere el señor Gautama cuando dice por qué no nos funciona. Gracias por tu participación. Vamos a avanzar con este tema. Les recuerdo una vez más las 7 obras de misericordia, como se las comunica o se las enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica, extraídas, como ya lo explicamos, de este pasaje del Evangelio. Tenemos por un lado 7 obras de misericordia corporales o externas, que son... ¿Alguien quiere leerlas? Virginia Damario, si quieres participar, ya está resuelto el tema del micrófono, ¿eh? Te lo aviso. Marcelo Tosoni. Activa el micrófono, Max. Sí, Bien. sí, gracias, Fer. Bien. Obras de misericordia corporales, externas. Visitar, cuidar y sanar a los enfermos. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Dar alojamiento al peregrino o desasistido. Vestir al carenciado. Visitar a los presos. Enterrar a los muertos. Gracias, Marcelo.
Hoy podría ser enterrar o darle auxilio a los desencarnados, ¿no? Y entonces tenemos también las obras de misericordia internas o espirituales. ¿Quién podría leerlas? Virginia Damario. Instruir al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que se equivoca. Perdonar al que nos ofende. Consolar al afligido. Transmutar pacientemente los defectos ajenos. Orar a Dios por vivos y desencarnados. Gracias. Bien, en la nueva era, y particularmente en la enseñanza interna, en la metafísica, nosotros probablemente nos ocupamos más de la práctica de la caridad a nivel interno o la caridad mental, como es instruir al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar a los que nos ofenden, ¿sí? Consolar al afligido, transmutar pacientemente los defectos ajenos, orar a Dios o decretar, hacer servicios, tratamientos por encarnados y desencarnados. Esto es un tema que lo vamos a volver a tocar en el futuro, en las próximas actividades, porque es muy importante. Porque fíjense una cosa, allí está el espíritu de la llama violeta. En la práctica de la misericordia, en convertirse uno en esa llama de la misericordia. Y ese convertirse en la llama de la misericordia no puede ser una cuestión simplemente teórica o contemplativa, de que voy a cerrar los ojos y me estoy imaginando que soy la llama de la misericordia. No, tiene que ser algo factual, donde usted en su vida, en sus acciones, cada una de sus acciones sea una expresión de una obra de misericordia, ya sea externa o interna, ya sea corporal o espiritual. No sé si al respecto de estas obras de misericordia internas quieren hacer algún comentario, dar algún ejemplo, llamar la atención al respecto de actividades que regularmente las hacemos o tratamos de practicarlas. Silvina Saucedo. Gracias, Fernando. Con respecto al punto 6, transmutar pacientemente los defectos ajenos. ¿Sería más conveniente que primero transmute férreamente los propios? ¿O se supone que es cuando uno pone en práctica estas obras de misericordia internas, prácticamente tiene perfeccionado su cuadrante de causación? Porque primero me tendría que perfeccionar o transmutar los defectos propios y luego tener paciencia con los ajenos. Y Ahora sí, te digo Silvina, si trabaja, seguramente es necesario que trabajemos en transmutar los propios. Ahora, si trabajamos por transmutar nuestros propios defectos, ¿en qué está implicada la misericordia ahí? Ya entendí, perfecto. Nosotros. Sí, entiendo que... Recuerden que el maestro Kuthumi, cuando prácticamente hay un eje central a lo largo de todo el libro, el Gurú y el Chela. Y es cómo convertirse uno en una encarnación del fuego sagrado. Y lo que plantea que lo primero es que el objetivo tiene que ser beneficiar al resto de la vida. O sea, convertirnos en la encarnación de una virtud divina, de una cualidad, para bendecir a los demás. En eso está implícito el desenvolvimiento de la conciencia de unidad, de la conciencia crística y por supuesto de la misericordia. Damián, ¿querías hablar algo? ¿Querías decir algo? Sí, gracias, Fer. Con respecto a estas obras de la misericordia internas,
la mayoría se pueden estar cumpliendo cuando alguien da alguna actividad de metafísica y muchas otras se pueden estar desarrollando o practicando cuando uno va a las actividades de metafísica. Instruir lo que sabe es el facilitador que da. El corregir al que se equivoca es aquel facilitador que indica en qué estamos fallando para poder mejorar. Ahora, Consolar al ya- afligido también se puede estar dando. Transmutar Sí. pacientemente los defectos ajenos lo hacemos cuando vamos a una actividad y nos hace visualizar el fuego violeta y pensar en la situación que queremos transmutar. Orar a Dios por vivos y desencarnados son los servicios que hacemos antes de las actividades de metafísica. O sea, todas las actividades de metafísica, ya sea el que la instruye, el que la da, tanto como el que es presencial y la está recibiendo, gran parte de estas 7 misericordias las está recibiendo y las puede estar desarrollando. Perfecto. Por orar a Dios por vivos y desencarnados, podemos decretar hacer servicio. Cuando hacemos servicio por los desencarnados, servicio de llama violeta por otras personas, servicio de curación para mejorar la salud o para restablecer la salud de quienes lo necesitan. Esto es parte del cumplimiento de esa obra de misericordia interna. Virginia Damario. Sí, Fer, estaba un poquito pensando sobre el punto 3, donde dice corregir al que se equivoca. Por muchos años he regañado a mi madre porque mi madre fuma y se ha tornado una situación, una conversación cada vez que nosotros hablamos un poco tensa y me esquiva. Entonces, hace un año atrás recordé que es un alma parte de mí, que yo no puedo hacerla tomar conciencia para que deje el cigarrillo, y en vez de tener ese rechazo del por qué ella misma se está dañando su cuerpo, su elemental del cuerpo, darle amor y tener un poco de misericordia para poder llevarnos mejor en esta vida, ya que no puedo modificar lo que está sucediendo ahí con relación a mi madre. Y ahora estamos teniendo una mejor relación, trato, tenemos más cariño uno por la otra, porque no está pendiente de que yo la voy a atacar con alguna cosa, si es con el cigarrillo o con el vinito que se toma todos los días. Y bueno, y eso es una forma también de aceptar y de amar, como de una, no sé si es un poco de amor compasivo y tener, no sé, rezar, decretar, orar para bueno, que tome conciencia y lo deje, pero no sé si será en esta vida o en otra, porque cada uno es responsable de lo que hace y de las cosas que vive, tanto positivas como negativas. Gracias, Virginia. Mira, hay que recordar en ese punto lo siguiente. Uno no puede andar en la vida, digamos, corrigiendo a cada persona que se le cruza, si no es tu deber. Podés estar entrometiéndote o irrespetándole el libre albedrío a los demás. Entonces, es aplicable esto cuando nuestro dharma es, de hecho, corregir, por ejemplo, o educar a la persona. En el caso del padre, puede ser padre o madre en relación con sus hijos. En el caso del docente, en relación con sus estudiantes o participantes. En el caso del facilitador de metafísica, con sus estudiantes. Y en el caso del resto de la gente, siempre y cuando la gente de alguna manera te permita, te pregunte, te dé la oportunidad, te piden una opinión y vos ves que la persona se está equivocando, tenés la posibilidad de ayudarla a que haga conciencia del error. Pero eso no es que uno se tome la atribución de andar por la calle viendo qué es lo que hacen los demás para ir a corregirlos. ¿Sí? Probablemente la persona esté más enfocada en los errores ajenos y desatienda su propio accionar y no se dé cuenta de los que está cometiendo. Entonces es muy importante, esto lo aclara el maestro Gupjumi en el libro A los pies del maestro. El tema de corregir al que se equivoca, siempre y cuando sea tu dharma y te corresponda. O los demás
te den la posibilidad, ya sea pidiéndote una opinión o pidiéndote un consejo, a que los ayudes en ese sentido. De resto, si no, te está metiendo donde nadie te ha llamado y donde no te corresponde. ¿Sí? Y eso probablemente lo que genere es el resultado opuesto al que uno busca. Lo que genera es rechazo. Bien, vamos a avanzar, como les digo, vamos a volver oportunamente en próximas actividades a este punto porque es importantísimo y es fundamental. Si queremos lograr la plena actividad o manifestar plenamente la llama violeta en nuestra vida, nosotros tenemos que ser la llama violeta. Y eso implica que nosotros tenemos que ser la misericordia, no solo misericordiosos. Tenemos que llegar a ser la misericordia encarnada. Alguien tocó el tema de transmutar pacientemente los defectos ajenos. Eso es otra cualidad del rayo violeta, la transmutación. Hay que plantearse el no solamente aprender cómo transmutar individualmente mis estados de conciencia negativos, cuando estoy deprimido, o si en algún momento me enojo, o si en algún momento siento celos o envidia, sino también plantearnos el transmutar o ayudarle a los demás a transmutar sus estados de conciencia negativos. Que cuando llegues, y a lo mejor no necesitas ni siquiera esperar a cruzarte con una persona que esté enojada o que esté deprimida o que esté aburrida o molesta. Plantéate salir cada mañana de tu casa en un estado tan positivo de cordialidad, de amabilidad, o de alegría, o de paz, o de entusiasmo, que con cada persona con la que te encuentres le transmitas eso. Eso va a hacer que si alguna de esas personas con la que te encuentras, que puede ser el portero del edificio, puede ser la persona que te atiende en la cafetería o el cajero en el banco, está negativo por algún motivo, reciba de golpe ese envión de luz, esa descarga de energía positiva que le robe una sonrisa del rostro y ya lo transmutaste. ¿Sí? Vamos todos juntos a afirmar. Yo soy la ley del perdón y del olvido, y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve toda apariencia negativa en mis 4 vehículos inferiores y me eleva a la libertad del plano de la conciencia y la vibración puras. Gracias, Padre. Responsabilidad de los estudiantes. Dice el maestro Saint Germain, no pongan la atención en lo que hacen los demás. La responsabilidad de ustedes es ayudar a sus compañeros de viaje. Recuerden que todo el mundo tiene una llama en el corazón que espera ser alimentada por el amor divino. Yendo al tema que tocó Virginia, parece esto casi una respuesta del maestro Saint Germain a lo que estabas comentando. ¿Sí? Podés darle una sugerencia a una persona, por muy cercana y querida que sea, de un cambio que debería hacer, pero si no obtenés respuesta, el seguir insistiendo, ¿en qué puede conducir? Nos podemos hacer esta pregunta a nosotros mismos. ¿Y si estos consejos me lo estuvieran dando a mí y me insistieran recurrentemente a lo largo del tiempo que haga un cambio? ¿Cuál sería mi reacción? ¿Cuánto me agrada y cuánto me gusta que me estén diciendo lo que tengo que hacer? Tal vez, si me pongo en el lugar de la otra persona, puedo descubrir maneras de inducir, de evocar un estado de conciencia, una claridad al respecto de un punto en otra persona,
evitando abordarla de una manera que pueda generar rechazo y buscando el modo de presentarle el tema o el asunto de manera que ella misma tome la decisión de hacer un cambio si considera que ese cambio es necesario. Por supuesto, esto requiere tal vez un mayor esfuerzo de parte nuestra, pero seguramente también vamos a obtener mejores resultados. Estamos viendo una fotografía de la misma escultura que mencionamos previamente, el Jesús sin techo, pero esta copia se encuentra en la Catedral de Buenos Aires. ¿Sabían que estaba allí? ¿Alguien la ha visto? No, la verdad que no. Está en la Catedral de Buenos Aires hace 3 o 4 años. Entonces yo todavía no la he visto, pero investigando el otro día encontré que hay casi 100 copias de esta escultura de Timothy Smalls en el mundo y una está en Buenos Aires en la catedral y es precisamente esta. Así que espero pronto tener la posibilidad de ir a verla. No sé si al respecto de este punto tenían algo para agregar, pero bueno, vamos al próximo. Sirviendo con nosotros. ¿Quién lee? Virginia Spinelli. Gracias, Fer. Sirviendo con nosotros. Si entran en la llama crística de sus corazones, estarán sirviendo con nosotros. Y cualquier proyecto que puedan concebir, cualquier gesto de bondad que deseen tener con alguien que se haya angustiado, los unirá a nosotros para descargar nuestra radiación sobre cualquier tipo de aflicción. Saint Germain. Bien, ahí les subrayé 2 frases de esta larga oración. Dice, si entran en la llama crística de sus corazones, estarán sirviendo con nosotros. Cualquier gesto de bondad que deseen tener con alguien que se haya angustiado, los unirá a nosotros. No sé si tienen algún comentario, si esto los invita. Estela Vallejos. Gracias, Fer. El comentario que lo que observo es que siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Lo único valioso y que nos va a llevar al hogar, como en la primer lámina que exhibiste, como decía, es la misericordia, el amor, pero el amor misericordioso. Así como hay misericordia de la totalidad de la vida hacia nosotros, viendo todas las maravillas que Él hace por y para nosotros, así también nosotros tenemos que proceder con misericordia. Y eso me sobrepasa, digamos. Gracias. Muchísimas gracias, Estela. Nora Manso, ¿querías acotar algo? Sí, cuando dice si entran en la llama crística de sus corazones, la llama crística es ese estado elevado de conciencia que nos une al estado de conciencia de los seres de luz, ese nosotros que él dice, ¿no? Y lo mismo que a través de un gesto de bondad con alguien que esté angustiado, también ese gesto de bondad hace que se active esa llama crística, esa conciencia, esa mayor frecuencia de vibración, y que podamos estar unidos a ellos y ellos poder también auxiliarnos y ayudarnos en ese sentido. Exactamente. Aquí tenemos una regla de 3 simples. Está diciendo Saint Germain, la conciencia crística
Si están en conciencia crística, estarán sirviendo con nosotros. Es decir, si están en conciencia crística, son uno con nosotros. Y después acota, que dice cualquier gesto de bondad que deseen tener hacia alguien que está angustiado. Es decir, todo gesto de misericordia los hace uno con nosotros. La conciencia crística los hace uno con nosotros. La misericordia los hace uno con nosotros. Es decir, la misericordia nos eleva a la conciencia crística, o la conciencia crística es una con la misericordia. ¿Me siguen? Por ello, de hecho, cuando se definen las 7 obras de misericordia, o las obras de misericordia en general, se habla de acciones caritativas que están inspiradas en el pasaje que oportunamente mencionamos del Maestro Jesús y que conducen al desenvolvimiento de la conciencia crística. O sea, la práctica de la misericordia te vuelve uno con la llama violeta, porque la llama violeta es esa misericordia en sí misma, y conduce al desenvolvimiento y eventual manifestación de la conciencia crística, que el Cristo interno es, la conciencia crística es una conciencia de unidad con la vida, es una conciencia misericordiosa. Que vean cuán es importante que nos enfoquemos en ese tema y lo tomemos como un tema de meditación. Cuando meditamos en la llama violeta, que no es solamente cerrar los ojos y estar viendo la llama violeta flameando a través de uno, sino hacer una meditación activa o una observación activa de la llama violeta, reflexionando si las cualidades de esa llama violeta que estoy visualizando las estoy manifestando o no, en qué grado sí y qué es lo que aún me falta y qué voy a hacer para activar en mi conciencia, en mi vida, en el pensamiento, sentimiento, palabra y también en acciones, esa llama de la misericordia. Podemos afirmar allí, yo soy amigo del Cristo encarnado en cada ser humano. Bien, y vamos llegando ya al final de la actividad de hoy. No quiero dejar pasar este pasaje que está en otro de los capítulos del libro Llama de la Libertad, pero que tiene relación con activar en su plenitud el rayo violeta. Son 2 slides. Les voy a pedir a alguno de ustedes que si puede leer este, que se titula Clave de la Liberación. Jimena Vélez. Clave de la liberación. El único camino para liberarse de las emociones negativas es soltar el lazo que los une y enfocar la atención en los asuntos de Dios. Así, eliminan eficazmente la fuente de sustento para todo aquello que no es Dios. Ningún ser humano puede servir a 2 amos. Esta es la clave de la liberación. Todo aquello que los ata a negatividades, una vez que la atención de ustedes ya no está sobre ello, puede ser disuelto en el fuego violeta. Saint Germain. Bien, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, para que algo pueda ser disuelto en el fuego violeta, pueda ser transmutado en el fuego violeta, por supuesto, una negatividad, ¿cuál es el requisito previo? Uno de los requisitos previos. Marcelo Tosoni. Sí, uno de los requisitos previos es obviamente sacar la atención de esa situación, o sea, quitarle poder, no darle poder digamos, sabemos que donde está nuestra mente y nuestra atención, nuestra corriente de vida está allí. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es sacar la atención. Quitarle la atención al asunto, o sea,
no hacemos nada invocando la llama violeta, o digamos, no activamos en su plenitud la llama violeta, si mientras la estamos invocando, continuamos hablando, pensando o con la atención enfocada en la apariencia y por lo tanto lleno a nivel emocional de la angustia, la preocupación o el miedo que esa apariencia en la que está nuestra atención enfocada va a generar naturalmente. A menos que quitemos la atención de la apariencia, lo más seguro es que a nivel emocional estemos todavía alimentándola. No es que lo más seguro, es un hecho que seguimos alimentándola. Jorge Tronca, ¿quieres agregar algo? Sí, es básicamente lo que enseña Emmett Fox con la llave de oro. Quitarle la atención a lo negativo y poner la atención en Dios, en lo que sepamos de Dios. Que en este caso sería poner la atención en la llama violeta, que es Exactamente. uno de los 7 aspectos de Dios, una actividad del fuego sagrado, ¿sí? Energía divinamente calificada. De eso se trata. A menos que estemos aplicando la clave de la llave de oro, no hay modo en que la divinidad pueda estar actuando plenamente allí, en esa situación, para transmutarla. Bien. Ahora, entonces, dice, una vez que la atención de ustedes ya no está sobre ello, pueden ser disueltos en el fuego violeta. Y el maestro Saint Germain plantea que toda apariencia, sea económica, de salud, emocional, familiar, puede ser transmutada con el uso de la llama violeta. Pero sí es condición sine qua non el haber liberado, haber sacado nuestra atención completamente de la apariencia en cuestión. Si desean provisión económica, entonces podemos afirmar: yo soy la ley del perdón y el olvido, y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve toda apariencia de limitación económica, su causa y núcleo, registro y memoria. Yo soy rico, próspero y opulento. Si desean salud física, yo soy la ley del perdón y el olvido, y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve toda apariencia de falta de salud, su causa y núcleo, registro y memoria. Yo soy saludable, yo soy salud. Gracias, Padre. Y vamos a concluir con con la famosa advertencia. Les estoy poniendo estas diapositivas porque, conversando con distintos estudiantes y facilitadores en los últimos días, me llamaban la atención hacia esta advertencia, hacia lo que dicen, lo encontraban como novedoso. Había tal vez puntos en los que no lo hallaban completamente claro, y creo que vale la pena que lo conversemos hoy en los minutos que nos quedan en esta actividad, y si es necesario seguir conversándolo, porque en mi caso particular, cuando estaba revisando la traducción y eventualmente preparando la tematización del libro, igualmente uno de los puntos que me llamó poderosamente la atención de la enseñanza del maestro contenida en Llama de la Libertad fue sí, que está incluido en el capítulo que se titula Correcto uso de la llama violeta. ¿Quién lo lee? Samantha Arrieta, ¿quisieras leerlo? Creo que no me oyó. Vamos a ver. Francisco Casquete, ¿puedes leerlo? Perfecto, Fernando, gracias. Advertencia. Antes de invocar cualquiera de los 7 rayos, deben centrar toda la atención en lo que están haciendo. Si la desvían un poco, entonces atraerán aquello en lo que su atención esté centrada a su propio mundo y lo expondrán a cualquier rayo o cualidad que estén tratando de invocar. Saint Germain.
Muy bien. ¿Qué es lo que interpretan de lo que acabamos de leer? Creo que algunos ya deben haberlo leído previamente. Veamos, Virginia Spinelli. Sí, lo que está diciendo que vamos a traer aquello en donde está puesta nuestra atención. Comparativamente con la imagen, si ponemos el foco, por ejemplo, teniendo una cámara fotográfica, hacemos clic donde está la atención, eso es la captura que tenemos, eso es lo que vamos a traer a nuestra vida sin más. O sea, por más que querramos otra cosa, sacamos la foto ahí donde está. Es verdad. La foto que vamos a sacar es de aquello donde está, hacia donde está dirigido el lente de la cámara. Gracias por la interpretación de la imagen. Samantha Arrieta, ¿quieres agregar algo? Bueno, básicamente también creería yo que cada vez que nosotros tenemos un tratamiento, y cuando lo hacemos precisamente un tratamiento, un seguimiento, a una oración científica, por ejemplo, nunca cambiar la imagen de lo que uno se desea. Es decir, muchas de las veces estamos a punto ya de tener una precipitación y a última hora inclusive ha habido momentos que inclusive me ha pasado a mí, se cambia la imagen, o por ejemplo, yo quiero un carro negro y todo el tiempo lo he estado trabajando en ello. Y al final, cuando ya está a punto de llegar la precipitación, no, ahora quiero un carro azul. Es no cambiar la imagen de lo que se desea precipitar, de lo que necesitamos desarrollar en función a los aspectos divinos de Dios, y mantenernos con esa imagen tal cual como fue inicialmente el proceso del tratamiento. Gracias, gracias Samantha. ¿Alguien más quiere agregar algo a este punto? Alejandra Capuzzi. Yo tengo una pregunta en realidad, Sí. porque dice que si desvías la imagen, por supuesto atraes a aquello a lo que lo desvías, como lo explicaron recién, ¿no? Pero Sí. que además le expones ese desvío, lo expones al rayo o cualidad que estás tratando de invocar. Entonces, si pusiste la imagen en algo negativo o en algo distorsionado e imperfecto, ¿cómo sería? ¿Lo potenciás con la cualidad? No me queda. Ese punto porque por eso le agregué esa última frase del párrafo en diapositivas anteriores. Para otras actividades no lo había puesto, pero a raíz de un comentario que me hicieron algunos estudiantes en la semana, se lo agregué para conversarlo, porque en el momento me lo preguntaron, le dije, mira, en el inglés lo que dice es eso. Y meditándolo, la respuesta me vino muy rápida. Ustedes han oído hablar de los defectos de los rayos. ¿Qué es el defecto de un rayo? No es que los rayos tengan defectos, sino que, por ejemplo, todos los seres humanos estamos encarnados bajo la influencia de uno de los 7 rayos. Y no habiendo logrado una completa pureza, transmutación de la naturaleza humana, entonces, según el rayo para el cual uno trabaja o el rayo bajo el cual uno está encarnado, tienden a manifestarse diversas características negativas. Así, por ejemplo, el defecto del rayo azul, ¿cuál es? El autoritarismo. El autoritarismo. El autoritarismo. ¿Por qué? Porque es el mal uso porque en lugar de trabajar por la voluntad de Dios, se trabaja por la voluntad propia. Por la voluntad personal. De la personal. El poder del primer rayo, en vez de ser utilizado con buena voluntad o con bondad, es utilizado con objetivos o intereses personales. ¿Qué quiere decir en definitiva, aplicando esto? Que cuando se utiliza el poder de la invocación, pero como lo está explicando en esta advertencia el maestro Saint Germain,
la atención no está completamente enfocada en la cualidad del rayo y en el rayo en sí mismo, sino en aspectos negativos. Se está mezclando lo negativo con lo positivo. Bien, entonces, ese rayo azul, por ejemplo, que se invoca como fe, como protección, como poder, si la persona sostiene en su conciencia algo negativo, puede transformarse en una actitud autoritaria, en una actitud, sí, básicamente en una actitud autoritaria o en una actitud donde ese poder que está siendo invocado sea utilizado de un modo agresivo. Esa es la palabra. ¿Vamos? Y otro tanto puede ocurrir con cada uno de los rayos. Por eso hace la advertencia el maestro. Y fíjense que lo repite a lo largo del libro. Lo que acabamos de leer minutos atrás refuerza con otras palabras lo que expone esta advertencia y viceversa. Se llama la atención hacia la necesidad de alejar la atención de los aspectos negativos de los que uno se quiere liberar y enfocarla en los asuntos de Dios, enfocarla en lo positivo, de manera que cuando se invoca el rayo pueda actuar en su plenitud. Y esa idea está reforzada en esta advertencia. Antes de invocar cualquiera de los 7 rayos, deben centrar toda la atención en lo que están haciendo. Si la desvían un poco, entonces atraerán aquello en lo que su atención esté centrada a su propio mundo y lo expondrán a cualquier rayo. Por eso es importante que un estudiante que está aprendiendo o a lo largo de 10, 20, 30, 40 años está practicando el poder del decreto, el poder de la invocación, está diariamente invocando los rayos, haga un trabajo al mismo tiempo de autoobservación, de concienciación de lo que pasa a nivel físico, de lo que pasa a nivel, por su mundo emocional, de lo que pasa por su mundo mental, y vaya purificándose conscientemente para que ese poder que está desarrollando sea siempre bien utilizado. De lo contrario, como le quito poder, pero lamentablemente lo hemos visto, ese poder a veces es mal utilizado y termina por sacar al estudiante de una vivencia interna. Y es el propio el mal karma generado por el mal uso de ese poder. Y el propio Cristo de la corriente de vida, que para que no se haga más daño, la sacan. Porque el desarrollo del poder de la invocación y del poder del decreto y los demás poderes que una persona, que un estudiante puede desarrollar, mal utilizados lo convierten en un mago negro. Y para concluir, el maestro Saint Germain insta que cuando vamos a realizar una invocación, el primer paso es poner toda la atención en la presencia yo soy. El primer paso cuando vamos a invocar es poner toda la atención en la presencia yo soy. No es el segundo, no es el tercero, no es el último, es el primero. Y se los he comentado en las últimas actividades a los estudiantes, sobre todo a la persona que va a guiar el servicio, a los decretos que realizamos antes de iniciar una actividad. Por favor, hagan una breve meditación o una breve visualización
donde dirijan la atención de los estudiantes, toda la atención de los estudiantes hacia lo que se va a hacer, primero su ser interno, al rayo que se va a invocar, porque a veces veo, o la mayoría de las veces veo, que en frío se paran delante del grupo y arrancan con los decretos. Y eso es como querer salir a toda velocidad con un auto que usted acaba de arrancar, de encender. O que un jugador de fútbol salga a la cancha a jugar el partido sin un calentamiento previo, sin haber elongado los músculos. El cuerpo no está preparado, pasa lo mismo. Empiezan a decretar y la gente lo que está haciendo es leer. Nadie está poniendo pensamiento, ni sentimiento, ni ninguna emoción positiva que acompañe al decreto. ¿Por qué? Porque la atención no estaba puesta en eso. Y el poder de la invocación, lo que le da poder a la palabra, es el pensamiento y el sentimiento. Si no hay pensamiento y sentimiento, lo que se está haciendo es leer y nada más. Y esos decretos sirven para poco o para nada. Queridos amigos, vamos a concluir la actividad aquí. Ha sido un placer una vez más tener la oportunidad de compartir con ustedes. Les recuerdo que el próximo martes vamos a celebrar la luna llena del Señor Sirio. ¿Sí? Celebración que cada año se realiza en el día de la luna llena de agosto, o un día antes, un día después. En este año, la próxima luna llena de agosto va a ser el día lunes. Como el día martes estamos cerca, dentro, digamos, de el periodo en el cual está activa esta radiación de la luna llena del Señor Sirio, vamos a aprovechar para celebrarla y para trabajar las enseñanzas del Señor Sirio contenidas en el libro Sol de Soles, que acaba de salir publicado en formato impreso. Les ha hablado Fernando Candiotto desde la ciudad de San Pablo, en Brasil. Los esperamos entonces el próximo martes a las 19:30 de la República Argentina para continuar con estas actividades. Muy buenas noches y muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.